Muy bien, pues hoy te voy a hablar sobre el yoga. Estamos hablando en esta semana sobre el yoga, sobre los beneficios, sobre la historia, sobre los tipos de yoga y sobre un montón de cosas relacionadas con el yoga. Recuerda que nuestras páginas principales son en Instagram, donde cada semana te hablo de un tema distinto y donde uso estos videos como complemento para hablar de estos retos que a veces están relacionados con otros temas y entonces en el futuro los retomamos y por eso se quedan acá. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la historia y de los mitos, ¿va? Tenemos que pensar que el yoga es una actividad que es tanto física, pero también es una actividad mental, es decir, que incorpora también prácticas de meditación en mayor o menor medida y que principalmente está basado en la idea de poner la atención sobre el cuerpo, regresar la atención a uno mismo y a través de esas prácticas que en mayor o menor medida también se agregan, la intención también es poner el foco en la atención centrada en tus pensamientos o en la ausencia de tus pensamientos. El yoga es una de esas cosas que ha ido evolucionando y que se ha ido complementando y que en realidad tiene una historia de inicio un tanto confusa y que nunca sabremos realmente cómo nació. Pero, por supuesto que se conoce a los maestros del yoga y a quienes han ido como sumando a esta tradición. Y que en general es una práctica un tanto acumulativa, como te digo, y que ha evolucionado y que comenzó principalmente como una práctica meditativa, como una práctica mucho más centrada en la atención plena en los pensamientos. Después vino como su hijito menor, o mayor en este caso, que es el Tantra Yoga, que tiene la idea de encontrar como ese estado de perfección, pero que ya existe en nosotros. Entonces, vinieron los Hatha Yogas o el Hatha Yoga que venía con la idea de tener algunas prácticas depurativas y algunas actividades depurativas para poder encontrar ese punto de perfección interno, de perfección que ya venía con nosotros, ese estado de pureza. Después, por ahí de los 1888, inicia un nuevo estilo de yoga que es pedido, digamos, por un emperador con la idea de que quería formar a un imperio, a los soldados más aptos, más fuertes, pero no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Y entonces le pide a uno de sus lacayos que cree a estos tipos de soldados. Y entonces lo que hace este nuevo padre del yoga es que involucra no solamente como las prácticas hindús que ya tenían con respecto a la meditación, sino que también incorpora algunas prácticas de la calistenia y de la gimnasia. Y después ese tipo de yoga fue el que más se popularizó y fue el que cuando empezaron a viajar mucho hacia Oriente, ¿no? En Estados Unidos, cuando viene toda la nueva era, ¿no? El New Age en los 60, es lo que vienen a traer a Estados Unidos, lo que se populariza como el típico yoga, ¿no? Que es una cuestión mucho más de ritmo, un poco más movida, un poco más de estructura, o sea, como de fuerza, ¿no? Eh, que antes era una práctica, repito, mucho más meditativa y mucho más de introspección. El yoga no necesariamente viene con una forma de pensar del hinduismo. Eso es bien importante que pensemos y que es uno de los grandes mitos, porque aunque nace de estas prácticas de meditación en la India, cuando se populariza para Estados Unidos, se quita un poco toda esta conciencia y como toda esta filosofía de vida como una manera únicamente religiosa, ¿no? Sino que se convierte en una práctica espiritual. Recuerda que el yoga también está muy unido como con las prácticas de la medicina de Ayurveda, ¿no? Que uno de los principios tanto del yoga como del Ayurveda es que el cuerpo solito a través de la respiración y a través de la alimentación va a ir generando esos procesos de sanación interna.
y que nosotros a través de ciertas conductas, de ciertas actividades, podemos ir ayudándole a nuestro cuerpo a que se sane. Esto es muy interesante porque justamente bueno, en varios de los libros que tengo acá, ay, aquí tengo mi librería, perdón. En varios de los libros que tengo acá, lo que dicen las nuevas ciencias, es decir, las nuevas investigaciones, es que justamente a través de la microbiota y a través de un plan de alimentación, lo que se hace, y a través de la respiración, lo que se hace es cambiar y modificar nuestros genes, que es algo que ya hemos hablado en otros videos, que es la epigenética. No te va a volver mucho porque la idea de esto es hablar de yoga, no de epigenética, pero también está relacionada y quiero que entiendas que estas tradiciones muy antiguas y que las nuevas ciencias, las nuevas investigaciones científicas hablan de ideas muy parecidas. Entonces, eso quiere decir que tanto, si lo quieres ver por el lado de la ciencia como por el lado espiritual, el yoga es una práctica que te puede tener muchos beneficios. Y vamos a hablar de eso en otro video. Pero hablando de los mitos del yoga, uno de los grandes mitos es que tienes que ser budista, ¿no? O que tienes que, ya sea desde el lado del budismo hindú o del budismo chino, que recuerda que tienen diferencias. Hay un montón de tipos de budismos, un montón de formas de practicar también el budismo, que eso es completamente otra cosa. Entonces, aunque la filosofía, las prácticas del yoga, en todos sus sentidos, incluyen prácticas espirituales, no en ningún momento contradicen o hablan mal de ninguna religión. Es decir, la idea completamente del yoga es de incluir, de sumar, de que tú te centres en las ideas y en las posturas que para ti son útiles, más allá de tu religión. Entonces, no es como, es que yo soy taoísta, o yo soy cristiano, o yo soy judío, y entonces no puedo practicar yoga, ¿no? No porque el yoga no te deje, sino a lo mejor tú y tus creencias a lo mejor no quieren hacerlo, que eso es completamente distinto, pero no tiene nada que ver con los principios inherentes al yoga. Otro de los grandes mitos es que tienes que ser súper elástico, ¿no? Es que yo no sé, o sea, yo he visto que hacen así en las fotos o en sus videos y que levantan el pie hasta acá y entonces y la pierna y se quedan aquí 20.000 horas y entonces, no, ¿no? O sea, eso es una de las formas de practicar yoga, pero no es la única. En el video de los tipos de yoga te hablo de, las, de las varias formas de practicar el yoga. Solo te adelanto que hay un yoga de la risa, un yoga que se puede practicar en un sauna, un yoga que son posturas que duran mucho tiempo, otro yoga que son posturas mucho más bailadas, mucho más rítmicas. Es decir, hay un montón de tipos de yoga y no puedes cerrarte o no deberías, te invito a que no lo hagas, a que te cierres a la posibilidad de que hay uno que puede ser el que más se adapte a tus necesidades, independientemente de tu edad. Otro de los mitos es que es solamente para la gente joven y tenemos que pensar que al contrario, ¿no? El yoga puede ser una de las actividades físicas que en general, ¿no? Te puede mantener joven, que eso es distinto. Y no solamente como a nivel de, ay, no se me notan las arrugas, sino realmente puede, a través de la respiración, ayudarte a disminuir el proceso oxidativo. Oxidativo, perdón, no puedo pensar bien porque tengo una gripa terrible y sí, no llega bien el oxígeno al cerebro, es cierto. Pero bueno, otra es que tienes que ir a clases, ¿no? Que tienes que ir a clases y que es algo costoso, que es una práctica elitista que solamente puedes practicar si no haces nada más en la vida. Y en realidad el yoga puede ser una práctica que tú realices en tu casa, en el piso o en tu alfombra, ¿no? Que puedes realizar descalzo, que se recomienda que se realice descalzo, pero que puede ser en cualquier espacio, es decir, hay lugares donde no se recomienda, como tu cama, ¿no? Pero puede ser cualquier superficie y no necesariamente tienes que ir a tomar clases allá. Al principio es lo más recomendable porque necesitas que alguien te oriente con respecto a algunas posturas, ¿no? No es lo mismo tú ponerte a estirar en tu cuarto solo cuando nunca en tu vida lo has hecho y te puedes lastimar que hacerlo bajo supervisión. Pero eso no quiere decir que tengas que hacerlo así. Hoy en día hay muchas plataformas digitales, apps donde puedes checar esto, libros, hay muchos libros que puedes consultar también. Y tenemos muchísimas formas de acceso en general,
¿no? Entonces, tanto la ropa como el tapetito, como hay unas ligas que se utilizan como para, o hay unos, las ligas se utilizan para ayudarte, que si no llegas a tocar los puntas del pie, pues con las ligas te empujes tantito y tú poco a poco vayas ayudando a tu cuerpo a ser más flexible o más elástico. Y hay otros, por ejemplo, otros como se le llaman tabiques, que son para que te subas en ellos y puedas alcanzar a hacer mejor ciertas posturas o para que no te canses en otras posturas, en lo que vas como agarrando ritmo y vas poniéndote en forma. Pero todo esto es accesorio, no necesitas tenerlo para empezar a hacerlo. Entonces, eh, todas estas ideas que tenemos con respecto a que si son para mujer, ¿no? Por ejemplo, podemos ahí incluir el estereotipo del género, que si son solo para mujer o no. Pues no, por supuesto que hay muchos yogis. Y de hecho, yo prácticamente todos los yogis, o sea, los maestros de yoga que conozco, la mayoría son hombres. No necesariamente vienen de la India, ¿no? Por ejemplo, y no es una actividad que sea como para señoras de las lomas, ¿no? De lomas de Santa Fe o lomas de Polanco, no es una práctica que tampoco dure mucho, ¿no? Las clases pueden durar desde 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora, y eso también depende de tus propios esquemas, ¿no? Repito, una vez que tú agarras ritmo en cualquier actividad, la idea es que tú solito puedas ir administrándolo y poniéndolo al servicio de tu vida, no tú al servicio de nada que te esclavice. Entonces, si tú realmente quieres hacerlo, como cualquier otra actividad que tú realmente quieras hacer, vas a encontrar el tiempo, el espacio y la forma para hacerlo. Así que no es pretexto. En otro video te voy a hablar de los beneficios, te voy a hablar de los tipos de yoga y ya, eso es todo. Recuerda revisar en el canal principal que estamos hablando en Instagram sobre el reto de la semana y te voy a estar compartiendo mucha información. Vamos a también tener un en vivo con una persona que se dedica a hacer esto y que nos hable más de su experiencia, ¿no? Porque por supuesto que yo te hablo de los beneficios que puede tener a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel eh, fisiológico, pero necesitamos a alguien que tenga muchos más años que yo haciendo esto. Así que no te pierdas la información en ese canal y recuerda revisar nuestro podcast también en Spotify.